¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas noches. Les habla desde acá la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, su amigo y maestro en el reino de Dios, Miguel Faría. Bien, hoy vamos a continuar con este proyecto de cápsulas de la plenitud del reino y estamos desarrollando ahora mismo el tema que hemos titulado El fin del siglo. Y lo hemos basado en el capítulo 24 de Mateo. Ya hemos vaciado 5 cápsulas. Esta es la 6ª cápsula sobre el tema. Usted tendría que accesar a nuestro canal en YouTube, Tecnología Divina, y pudiese pues tener entrada y acceso a todas estas enseñanzas, todas estas cápsulas que la hemos denominado cápsulas del reino, porque son reflexiones de 15 minutos. 15 minutos bien productivos, bien sustanciosos, donde usted podrá recibir una información precisa, veraz, pero sobre todo se producirá un entendimiento bastante poderoso, bastante claro y coherente con las escrituras, que es lo que se quiere con estos temas. Ok, Mateo 24, capítulo 24, reitero, versículo 23, dice así la palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bien, ya en otras cápsulas tuvimos un buen tiempo, buen espacio de tiempo, determinando a qué se hacía referencia con respecto al fin del siglo y cuáles eran estas cosas, pues a las que Jesús les mencionó, es a lo que ellos apelan, pues. Ellos apelan es a lo que Jesús les habló dentro del templo y al salir, cuando les anuncia la destrucción del templo de Jerusalén. Ahora estamos investigando con respecto a cuál fue la reseña, cuál fue la información de labios y de sus propias vidas, quienes fuesen los protagonistas de preguntarle al Señor acerca del fin del siglo. Y nada más interesante y más importante, si de la verdad se trata, si queremos extraer la verdad con respecto al tema, de quienes fuesen los protagonistas, yo diría, quiero usar unas terminologías, digamos, periodísticas. Yo diría que estos individuos que se acercaron a Cristo en el Monte de los Olivos cumplieron un papel importante como comunicadores sociales. Ellos pues fueron a la fuente de la información, que era Cristo, fueron informados por Cristo, pero a la postre, estos individuos que fueron informados acerca de este tema, a ellos les toca posteriormente reseñar los acontecimientos cuando estos se están cumpliendo. Y nadie pues en este momento más importante que el apóstol San Pedro, que es quien en sus escritos, en sus cartas, reseña algo interesante con respecto al acontecimiento del fin del siglo. Y yo le voy a invitar a que usted vaya a la 2ª carta del apóstol San Pedro, por favor, capítulo 3, y vamos a ver una reseña allí bien interesante con respecto a lo que Pedro, debo decir, está reseñando con respecto al fin del siglo, usando un lenguaje, digamos, figurado. Yo quiero explicarte que hay 2 grandes métodos históricos que se han utilizado para tratar de accesar a una interpretación, digamos, saludable de la Biblia. Uno de ellos es el método literal y el otro es el método alegórico. Pero fíjate que Pedro, como buen judío, pues él usa un método alegórico, un método figurado, para explicar lo que es el acontecimiento del fin del siglo, o lo que es igual, del final de la ley, del final del ayón judío. Ya esto lo hemos vaciado en otras cápsulas, pero necesitamos ganar tiempo porque son 15 minutos. Ok, yo quiero que usted vaya a la 2ª carta, repito, capítulo 3 del apóstol San Pedro,
del versículo 10 en adelante. Note cómo dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, nuevamente la palabra elemento, yo quiero que preste atención con este término elementos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, dice Pedro, y su generación, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Bien, Pedro fue uno de los que abordó a Jesús en el Monte de los Olivos, fue uno quien le preguntase a Jesús con respecto a los acontecimientos que seguirían al fin del siglo, o que serían señales del final del siglo, serían señales proféticas que se manifestarían en la tierra, que a la vez sirvieron como indicadores del tiempo del fin del siglo. Ahora, Pedro reseña como, digamos, quiero usar este término para denominar a Pedro como un periodista, como un comunicador social. Pedro nos va a dar una información veraz con respecto al cumplimiento de estos acontecimientos que tuvieron relación intrínsecamente con lo que era el fin del siglo, que ya usted y yo sabemos perfectamente que es el fin de la ley judía, el fin del sistema sacrificial judío, el fin del ayón judío, como muchos rabinos del primer siglo denominaron el antiguo pacto o el pacto de la ley como el ayón judío, y el nuevo pacto lo denominaron como el ayón mesiánico, el ayón del Mesías. Entonces esto está claro, eso lo hemos explicado muy bien. Ahora yo quiero que me preste atención en estos pasajes que el apóstol San Pedro, siempre digo Pablo, es el apóstol San Pedro, reseña en su segunda carta en el capítulo 3, cuando dice de que los elementos de la tierra serán deshechos. Yo he visto con mucha preocupación cómo algunos maestros de la escatología, hombres de renombre, han tratado de darle una interpretación de una forma muy literal, yo diría demasiado grotesca, y han tratado de hacer ver que Pedro está describiendo aquí es una guerra nuclear, es un cataclismo, una guerra de una magnitud tan impresionante, tan destructiva, que las capas tectónicas de la Tierra se derretirían. Incluso armas de carácter biológico y todas esas armas que hoy en nuestro tiempo pues se mencionan, que se construyen deliberadamente con permiso, con no permiso. Ahora no es el tema que estamos hablando, pero es interesante ver cómo estos pasajes se les da esa interpretación y cómo la gente, sin ningún temor, sin ninguna responsabilidad, vale la pena decirlo, de ir a revisar cada término dentro de la lengua original que se escribió. Por ejemplo, el término elementos allí, mencionado por el apóstol San Pedro, es la palabra estoikeion del griego. Y la palabra estoikeion del griego es la misma palabra que usó el apóstol San Pablo para hablar de los rudimentos del mundo. Es la misma palabra que utilizó el autor de los Hebreos para hablar de los rudimentos de Cristo. La palabra estoikeion habla de rudimento. La palabra correcta allí, estoikeion, está hablando de algo que es lo primario, lo elemental, lo básico dentro de un orden. Te pongo un ejemplo. ¿Cuál es lo esencial en una alimentación para un ser vivo? Vamos a usar el ejemplo de la persona. ¿Cómo comienza el ser humano alimentándose? Con algo bien elemental, bien básico, que es la leche. Hasta que este individuo, este niño, pueda hacerse de un estómago algo más fuerte y pueda comer, digerir algo más fuerte. Bueno, lo que Pedro está describiendo aquí es que la ley tenía la leche, contuvo la leche.
contuvo la iniciación de una educación. Usted sabe que hay educación, o la educación tiene su educación primaria y su educación de estudios superiores. Siempre hay una educación elemental antecediendo, siempre hay algo básico, primario, antecediendo. A esto es lo que Pedro está haciendo referencia. Está diciendo que la ley contuvo los rudimentos, lo esencial, lo básico de Cristo. Fue la sombra. Todas las prácticas contenidas en la ley y en todo su sistema sacrificial fueron simple y llanamente rudimentarias, elementales, básicos, para llevar al judío, para llevar al individuo a lo perfecto, a lo completo, a lo pleno. Y esto sería Cristo en toda su plenitud, en toda su estatura. Una vez que el individuo se encontraba por medio de la revelación y el entendimiento, una vez la obra acabada, la obra que Dios comenzó en cada individuo durante el nuevo pacto, en la generación del primer siglo, una vez que Cristo fuese terminado, acabado de construir en la iglesia, pues ese era el encuentro al que la iglesia arribaba en su entendimiento de verse uno con Cristo. Pero mientras esto no ocurría, entonces el judío que estaba bajo la ley, que observaba la ley, vivía de los rudimentos de la ley. Ahora, Pedro, que lo que nos está diciendo aquí, porque no podemos hablar de los rudimentos en plenitud, porque no es el tema. Lo que quiero que vea es que Pedro lo que está describiendo aquí es que los elementos de la ley, los rudimentos de la ley, iban a ser quemados. Y toda la obra de la tierra, es decir, ahí el término tierra es otro lenguaje figurado que está describiendo a la Jerusalén del primer siglo. En síntesis, lo que Pedro está describiendo aquí es la configuración de la ley con todas sus prácticas sacrificiales, es decir, el templo y todo lo que el templo contenía dentro, que solo eran figuras de realidades espirituales. Todo era una sombra de realidades espirituales, y lo que Pedro está diciendo es que todas estas cosas iban a ser cambiadas. Iban a ser quemadas, por supuesto, incluso los cielos iban a ser cambiados, se iban a encender porque iban a ser cambiados. Ahí el término cielo se está refiriendo es al orden espiritual, a la configuración que la ley como pacto creó en el mundo judío. Iba a ser cambiado, ¿por qué? Porque vendrían cielos nuevos donde la justicia de Dios moraría. Y en efecto así ocurrió en el primer siglo. Entonces, ¿de qué está hablando Pedro? Pedro nos está diciendo de que la ley iba a terminar. ¿Por qué? Porque en el año 70 después de Cristo, Dios ordena mediante una determinación divina soberano para consumar todo lo que estaba escrito en la ley y en los profetas. Dios utiliza a uno de sus vasos de ira, en este caso fue Roma, el Imperio Romano, dirigido por el comandante o el general Tito, y entra en Jerusalén, un día donde en Jerusalén se celebraba el día de la expiación, el Yom Kippur, la fiesta más solemne en el calendario judío. Roma entra a Jerusalén, sitea Jerusalén y está 3 años y medio para penetrarla, y finalmente le prende fuego a todo aquel templo, a toda aquella bella ciudad. Saquea todos sus bienes de oro, marfil, etcétera, etcétera, y destruye toda la obra de la tierra de Jerusalén. Toda aquella configuración que la ley contuvo por medio de sombras y tipos, todo aquello fue quemado, todo aquello fue incinerado, incendiado por Roma, al punto que no quedó nada. Por eso, ya para ir concluyendo, cerrando, porque estamos sobre el tiempo, cuando usted lee el libro de Hebreos, el capítulo 12, desde el verso 25 en adelante, usted ve allí al autor a los Hebreos decir, porque una vez más Dios hablará y hará que las cosas que son movibles desaparezcan y en su lugar queden las inconmovibles. ¿De qué está hablando el autor a los Hebreos? Del mismo acontecimiento. Está hablando de que las cosas que sirvieron como sombras, que las cosas que sirvieron como tipos iban a ser sustituidas por las realidades espirituales, por la imagen de las cosas, por la esencia misma, por las cosas eternas que
no era otra cosa que la iglesia, la Nueva Jerusalén, sustituyendo a lo que sería el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya el templo de Dios, que era el hombre, estaba a punto de ser concluido antes de que en el año 70 pues se le prendiese fuego a aquella ciudad. Bueno, amado amigo, amada amiga, para mí ha sido un placer. No me queda más que despedirme e invitarte para la próxima cápsula. Un abrazo acá desde la distancia, que continúen siendo bendecidos.